Hello, people. Welcome back to your English classes. I am your teacher, Israel, and this is Global Certified English Center. Buenas tardes, buenos días o buenas noches con todos, chicos. El día de hoy yo les voy a ayudar con la siguiente clase que viene a ser el tema sobre el present simple y el present continuous. So we are going to check some differences about these two tenses and some expressions that you can use with them. This is going to be a basic form of each tense. And we are going to check the structures as well. Vamos a revisar tanto estructuras como funcionamiento de cada una de las estructuras, bueno, en este caso, de los tiempos que tenemos, ¿no? Presente simple y presente continuo. So pay attention to this part, please. Okay, first of all, when do we use the present simple? We use the present simple when we want to talk about habitual actions like routines or things that we normally do in our daily lives. Quiere decir que el presente simple es más utilizado para los hábitos o las rutinas. Por ejemplo, a continuación tenemos algunas ideas donde están puestas y obviamente también clasificadas de acuerdo a cada uso que tiene el presente simple. For example, the first use, as I said before, is the one that has to do with habits and routines. So, hábitos y rutinas. Quiere decir, por ejemplo, en este caso, cuando yo uso el present simple, puedo hablar sobre lo que hago cotidianamente, lo que hago todos los días, y también puedo incluir algunas expresiones como los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, que me ayudan también a direccionar la acción y justamente a que sea un poquito más específica. Y obviamente que trate de lo que nos dice el primer uso, las rutinas o los hábitos, ¿ya? Vamos a ver el primer ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una idea que nos dice, I always get up at 6 a.m. Quiere decir, yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, aquí los elementos que podemos observar es una personal form, la forma personal que sería el I, pronombre I para decir yo. Always, que es un adverbio de frecuencia, significa siempre. I always get up. Get up, ¿qué quiere decir despertarse? ¿No? El verbo despertarse. I always get up at 6. Y al final tenemos igual la preposición y la hora para indicar en qué momento nos despertamos o nos levantamos en este caso. I always get up at 6. So, what is another use that we can check about the present simple? The general truths, for example, in that case, would be scientific facts or things that are provable. Son cosas científicas o hechos que pueden ser comprobados muchas veces y nos van a dar el mismo resultado siempre. Por ejemplo, water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados centígrados. Water boils at 100 degrees. Eso es algo verídico, ¿no es cierto? Entonces nosotros el presente simple también lo podemos utilizar para hablar de cosas que son reales o verídicas y que son comprobables. Timetables, events. Timetable events, which means horarios o más bien cosas que están ya planificadas a ocurrir en determinado momento u hora, ¿correcto? Quiere decir, por ejemplo, que en este caso vamos a hablar de horarios o eventos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la idea que nos dice, The train leaves at 9. El tren se va a las 9 o el tren sale a las 9. The train leaves at 9. Igual aquí, ¿no? Un artículo, en este caso igual, lo que estamos usando es un sustantivo, a noun, which is a train, the action word que vendría a ser el verbo, y al final the hour, la hora, ¿correcto?
Y el último uso me dice que también me sirve para hablar acerca de permanent states o estados permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que estoy haciendo por un periodo largo y fijo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que es una acción que he venido ya realizando durante durante una gran parte del tiempo. Por ejemplo, I work in a bank. Yo trabajo en un banco. I work in a bank. ¿Qué quiere decir? La idea en este caso quiere decir que como es mi trabajo, es algo o es una actividad que la he estado realizando periódicamente, ¿no es cierto? Por un tiempo prolongado, ¿correcto? Entonces aquí tenemos cuatro usos básicos del presente simple. Ahora, ¿cuáles son las formas de esta estructura del presente simple? Tenemos la forma afirmativa o positive form, negative form and the question form. ¿Cómo usamos o cuál es la gramática del presente simple? Es algo bastante sencillo de hacer, la verdad. Por ejemplo, para nosotros utilizar el presente simple de forma correcta, primero tenemos que dividir en dos tipos de sujetos. Tenemos que separar los sujetos y de ahí lo clasificamos de acuerdo a la conjugación verbal. For example, I, you, we, they irían con play. Entonces, yo juego, tú juegas, nosotros jugamos, ellos juegan. En este caso, solamente radica en utilizar el verbo play. But when we have he, she, it, pero cuando tenemos he, she o it, debemos aumentar una S al final del verbo. ¿Ok? Para esto depende mucho del verbo, porque recuerden que hay algunos verbos que terminan en consonantes como la che, como la s o la sh, donde aumentamos s, y existen otros verbos, por ejemplo, que tienen la y, como el verbo play, pero antes tienen una consonante, como puede ser el verbo cry, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que nosotros haríamos sería quitar la y reemplazar por la y ahí aumentaríamos ES. Entonces nos quedaría cries, pero de la siguiente manera, C-R-I-E-S, cries, cries, ¿no es cierto? Por la regla, justamente. Sin embargo, pues como en este momento recién estamos recabando la información básica, vamos solamente a quedarnos con la idea de que cuando tengo I, you, we, they, el verbo no va con S y cuando tengo he, she, it, el verbo tiene que ir con la letra S, ¿correcto? ¿Qué pasa con las negativas? En el caso de la negativa, nosotros, asimismo, vamos a dividir los sujetos en dos grupos. I, you, we, they, siendo el primer grupo, he, she, it, siendo el segundo grupo. Sin embargo, aquí tengo que utilizar un auxiliar en cada una de las partes. Por ejemplo, en el primer grupo voy a utilizar el auxiliar don't para decir no. Yo no juego, tú no juegas, nosotros no jugamos, ellos no juegan. Mientras que en el de abajo voy a utilizar doesn't y aparte de utilizar el auxiliar debo quitar la S del verbo. He doesn't play, she doesn't play, it doesn't play. Él no juega, ella no juega, eso no juega. Bueno, podemos reemplazar, recuerden que el it siempre se puede reemplazar por animales o por objetos, ¿sí? Entonces aquí obviamente necesito la presencia del auxiliar para negar la oración. Se separa. I, you, we, they don't. He, she, it doesn't. Y la última parte es la pregunta. ¿Cómo hacemos la pregunta? De la misma manera. Tenemos que separar en dos grupos. Does he, she, it play? Él juega, ella juega. O en el caso del do I, you, we or they play? Yo juego, tú juegas, nosotros jugamos, ellos juegan. Y para la respuesta, como son yes, no questions, tenemos que usar dos tipos de respuesta, yes or no. For example, yes, he does, no, he doesn't. Yes, I do. No, I don't. Siempre dependiendo de cuál sea el pronombre que estemos usando en la pregunta para la
posterior respuesta. Entonces, las estructuras que tenemos aquí son afirmativa, negativa y pregunta. Las tres estructuras se basan evidentemente en separar en dos grupos. El primer grupo siendo I, you, we, they. Y a ese grupo adicional, por ejemplo, si utilizamos sustantivos, debemos agregarle la forma plural de los sustantivos. Y en el caso del grupo he, she, it, ahí en cambio vamos a utilizar la forma singular. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuáles son las expresiones comunes que nosotros debemos utilizar o que podemos usar con el presente simple o que podemos encontrar? Common time expressions used with the present simple tense. For example, always, often, sometimes, usually, hardly ever, never, que son los llamados adverbios de frecuencia. Cada uno de estos adverbios representa un grado de cumplimiento. Always, siempre, representa un 100%. Often, un 50 to 60%, 50-60% es a menudo. Sometimes, un 30 a 40% significa a veces. Usually, un 70 a 80% que quiere decir usualmente. Hardly ever, un 20 a 10% más o menos que quiere decir casi nunca o rara vez. Y never a 0%, un 0% y quiere decir evidentemente nunca. También tenemos expresiones que las podemos ir ubicando, por ejemplo, al final de la oración, como son every day, every week, every year. ¿Qué quiere decir esta expresión? O bueno, ¿qué quieren decir estas expresiones? Every day, todos los días. Entonces, obviamente sería para una actividad rutinaria. Every week, cada semana. Quiere decir una actividad que progresivamente ocurre cada semana. Every year, cada año. Es decir, algo que igualmente es habitual cada año. En el caso también, por ejemplo, asimismo de las expresiones que podemos ir ubicando al final de la oración, tenemos once a day, twice a week, three times a year. Entonces, once, por ejemplo, quiere decir una vez. Twice, dos veces. And three times a year, tres veces al año. Once a day, una vez al día. Twice a week, dos veces a la semana. De esta manera. Y si queremos seguir mencionando más veces, es decir, del 3 en adelante sería three times, four times, five times, dependiendo del número de veces que querramos mencionar. Six, seven, eight, nine, 10 times. It's up to you, right? Y la última también para hablar sobre el periodo del día en que ocurre la actividad. For example, in the morning, in the afternoon, or at night. In the evening could be, también puede ser en la madrugada, at dawn, podría ser at noon, en el mediodía, ¿no es cierto? De esta manera nosotros también damos a entender que la actividad ocurre en un momento específico del día y que eso quiere decir también que no solamente ocurre en esa ocasión, sino progresivamente con el pasar de los días, ¿no es cierto? Por eso es un hábito o es una rutina. Entonces tengamos eso muy en cuenta, por favor. Ok, ahora vamos a la siguiente parte que sería el uso del present continuous. When do we use the present continuous? El present continuous, a diferencia del presente simple, describe las actividades que nos encontramos haciendo en este instante. Por ejemplo, I'm teaching English. I'm teaching English. Yo estoy enseñando inglés. Es algo que estoy haciendo en este momento. You are paying attention to the video. Ustedes están prestando atención al video. You are paying attention to the video. So, when do we use the present continuous? ¿Cuándo usamos el presente continuo? The present continuous is used to talk about actions happening now. For example, I am listening to music at the moment. Okay, in this case, I am not doing this at this moment, but it's just an example, just to check the form of the sentence. Vamos solamente a tomar esto como referencia para el ejemplo, justamente para revisar toda la estructura que tenemos en la oración. I, personal form,
Then we have the basic word, which is am, I am. Yo estoy, I am. Listening, escuchando, listening to music, música, at the moment, en este momento. Yo estoy escuchando música en este momento. Quiere decir que los elementos que tenemos aquí, más que nada, se refieren a un personal form, una forma personal, un pronombre, o en sí el sujeto de la oración, que sería I am, yo estoy, I am listening, yo estoy escuchando. Y aquí está la forma continua. Yo estoy escuchando música en este momento. At the moment viene a ser la expresión de tiempo que nosotros utilizamos en la oración para separar de otra estructura como el presente simple. En el caso de Future Arrangements, también tiene un uso para el futuro. Este no lo vamos a analizar mucho, pero sí es posible. Funciona como una alternativa al going to. I am meeting my friend on Saturday. Y es básicamente la misma forma, solo que la interpretación es diferente. Me voy a reunir, como decir, me voy a reunir con mi amigo el sábado. Entonces, esta forma se va a usar más enfocada en el futuro, mientras que la otra es netamente para presente, ¿correcto? Entonces, la que vamos a hacer, bueno, la que vamos a estar utilizando constantemente es la primera. Sin embargo, la tercera también habla del presente. ¿Qué quiere decir temporary states? For example, let's analyze the idea. She is staying at a hotel this week. Ella se está quedando en un hotel esta semana. Si nosotros analizamos el contexto de la oración, es una acción que no va a durar por mucho tiempo. Es decir, que ya tiene una fecha límite, y esta acción ya no va a transponer en más tiempo. ¿Por qué razón? Porque es una acción temporal. Lo mismo, por ejemplo, si tú estás en la universidad, you are studying at the university, pero no te vas a quedar todo el tiempo en la universidad porque en algún momento tendrás que graduarte. Eso quiere decir que usarías el present continuous para decir que estás estudiando en la universidad, el colegio o la escuela, dependiendo, ¿no es cierto? De esta forma nosotros detallamos el uso principal también del present continuous, que es enfocado en hablar o detallar sobre cosas que están ocurriendo en este momento o que no van a durar para siempre, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las formas que tenemos aquí? De la misma manera, tenemos una positive, negative, and question form. But what about the forms here? Aquí nosotros algo que tenemos que tomar en cuenta y que hace esto un poquito diferente al present simple es que en este caso tenemos tres formas, ¿no es cierto? Tres formas para conectar el personal form con el action word. So we have I am, you, we, they are, and he, she, it is. Quiere decir que esta vez no vamos a dividir en dos grupos, sino en tres grupos. En este caso, el I siempre va a quedar solo. Sí, el I siempre queda solo porque solamente tenemos am para ese pronombre. I am playing. Yo estoy jugando. En el caso de los plurales y el you singular, utilizaríamos you, we, they are playing. Tú, nosotros, ellos o ustedes están jugando. He, she, it es para los singulares y obviamente para las terceras personas que serían he, she, it, justamente. He, she, it is playing. Él está jugando, ella está jugando. Y en el caso de it, por ejemplo, podríamos decir the dog is playing. El perro está jugando. ¿Sí? Para la negativa, únicamente vamos a aumentar not después del basic word. Es decir, I am not playing, you are not playing, we are not playing, or they are not playing. And finally, he, she, it is not playing. Únicamente aumentando el not ya tenemos la forma negativa.
Para la pregunta, vamos a utilizar primero el basic word, en este caso, am, is, are. Luego utilizaríamos evidentemente el personal form y al final the action word. Y como son yes, no questions, recuerden que tienen dos tipos de respuesta, yes or no. For example, am I playing? Yes, I am. No, I am not. ¿Estoy jugando? Sí, sí estoy jugando, no estoy jugando. Sería un poco mejor, por ejemplo, como recomendación en este caso, si nosotros estamos ya teniendo un diálogo con una persona. Por ejemplo, en este caso, yo hago la pregunta, ¿no? ¿Am I playing? ¿Estoy jugando? Y la otra persona debería responder a la pregunta que yo estoy formulando de la siguiente manera. Yes, you are. No, you are not. Eso siempre hay que tener en cuenta. De momento, simplemente lo vamos a poner de esta forma para que ustedes logren asociar un poquito lo que quiere decir la pregunta, ¿no es cierto? En sí, la pregunta, yes, no question, tiene dos formas de responderse, con sí o con no, de forma afirmativa y de forma negativa. Evidentemente, tenemos que trabajar también ese cambio de pronombres. Pero de momento, como estamos empezando, no vamos a ahondar mucho en ese tema. Cuando tenemos el is, de la misma manera debemos responder con el is en la forma afirmativa y en la negativa. Por ejemplo, is she playing? Yes, she is. No, she is not. Y la última, por ejemplo, en el caso de los plurales, tenemos are. Are we playing? Yes, we are. No, we are not. Y de esta manera tenemos la pregunta y su respuesta corta. ¿Correcto? Vamos a la última parte que viene a abarcar todo lo que conlleva a las expresiones que usamos en el presente continuo y las que se distinguen evidentemente del present simple. For example, common time expressions used with the present continuous tense. Now, right now. Now means ahora. Right now, ahora mismo. At the moment, en este momento. This week, esta semana. This year, este año. And this month, este mes. Por ejemplo, estas las utilizaríamos más para las acciones temporales, mientras que las de acá arriba las utilizaríamos más en el contexto de hablar sobre lo que está ocurriendo en este preciso momento. ¿Sí? Entonces, recordemos ya como parte final, ¿no es cierto? El presente simple nos habla sobre las acciones que hacemos cotidianamente, ¿correcto? Habla más sobre rutinas, sobre hábitos. Ahí nosotros podemos incluir o incorporar los adverbios de frecuencia y también las expresiones como por ejemplo el número de veces que hacemos la actividad o también la regularidad, todos los días, cada semana, los lunes, los miércoles, los viernes. A eso se refiere entonces el presente simple, no nos olvidemos. En el presente simple, recuerden, tenemos dos auxiliares, tanto para la negativa como para la pregunta. En las negativas tenemos don't, doesn't y en la pregunta do y does. Eso sería en cuanto a la forma gramatical. Recuerden que el presente simple nos habla sobre datos o hechos reales o verdaderos, hábitos y rutinas. También nos habla sobre horarios y también nos habla, por ejemplo, algo que no estaba ahí, por ejemplo, de eventos acordados. Por ejemplo, usted hace una cita al doctor y el doctor le dice su cita está para esta hora y usted viene a esta hora, ¿correcto? Es como que igual una especie de futuro, pero no tanto así, porque es más algo que nosotros ya planificamos en el presente mismo para que ocurra justamente en un futuro próximo, ¿sí? Pero es algo justamente como vimos que está ya previamente agendado.
¿sí? Y en el caso del presente continuo, como tal, lo que tenemos que enfocarnos más es en acciones que están ocurriendo en este momento o en acciones temporales, es decir, que solo ocurren por un periodo de tiempo determinado y después tienen una fecha de caducidad. ¿Correcto? Thank you so much, people. Thanks for coming to the class. It was a great time with you. So do not forget to study all the things that we have talked about in this class. And that's all for today. Take care, cuídense bastante y nos estamos viendo en una futura entrega. Muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien y les deseo lo mejor. Bye bye, thank you.